Bueno, el día de hoy damos inicio a este Meet the Expert de micosis fungoide y síndrome de Sézary, un par de enfermedades que habitualmente no tocamos mucho durante el estudio de hematología y que es un problema cuando nos vemos enfrentados a ella. Y hoy día nos acompañan dos grandes hematólogos, el doctor Juan Alejandro Espina, que es hematólogo del Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, Colombia, y el doctor Raúl Córdoba, que es hematólogo del Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, España, ambos con, la verdad, un número razonable de pacientes expuestos a estas condiciones. Entonces, la idea de hoy día es que vamos a ir tocando varios temas, desde cuándo conocemos nosotros a los pacientes, cuáles son las terapias que a nosotros nos parecen más efectivas, un poco de trasplante halogénico y finalmente cómo maneja el prurito, que termina siendo una de las molestias principales de los pacientes y que ha aprendido cada uno de ustedes para este arte. Entonces, una primera pregunta. ¿Cuándo conocen ustedes al paciente con micosis fungoide? ¿Se los derivan rápidamente o ustedes lo conocen ya cuando está bastante avanzado? Empiezo yo si os parece. Bueno, Ok. nosotros en España, igual que como bien has comentado, Nicolás, estábamos viviendo cómo los hematólogos recibíamos muy tarde a los pacientes, cuando realmente ya habían utilizado muchas líneas de tratamiento y básicamente venían en situación de refractariedad, en situación de enfermedad tumoral, en el caso de la micosis fungoide, básicamente a recibir esquemas de poliquimioterapia siempre con muy malos resultados. Probablemente cuando nos planteamos los hematólogos, como luego comentaremos, hacer un trasplante halogénico es porque ya no nos quedan más opciones que poder ofrecer a los pacientes jóvenes y en esa situación los resultados del trasplante son muy malos, como luego comentamos. Entonces, creo que debemos de ver a los pacientes antes de que nos lleguen en esta situación. Entonces, compartí un link a través de Twitter de una guía que trabajamos en España, diferentes grupos cooperativos y sociedades científicas, con la idea de que los dermatólogos conozcan más el papel del hematólogo y los hematólogos conozcan más el papel del dermatólogo y haya una comunicación mucho más fluida. Y con la idea de que al hematólogo no nos lleguen ya los estadios más finales de la enfermedad en la que realmente poco vamos a poder hacer. Entonces, dicho esto, ¿cuándo debe de participar el hematólogo? En la mayoría de los centros, en España, lo que hemos hecho es aquellas enfermedades, micosis fungoide, que llamamos enfermedad precoz o no avanzada, que es aquella que va de estadio 1 a 2A, esa enfermedad que maneja inicialmente el dermatólogo, y que no consulta con el hematólogo habitualmente. Y ya es la enfermedad avanzada, el 2B, el 3 y el 4, el que sí se hace un seguimiento conjunto desde el inicio y hay una derivación inicial al hematólogo. Y esto se ha hecho así en parte por el impacto que hay en la supervivencia. Hay diferentes registros en los que se ve que los pacientes con micosis fungoide estadio 1 a 2A, su expectativa de vida es muy similar a la de la población general, pero es a partir del 2B cuando cae drásticamente. Y es cuando quizás necesita una intervención precoz del hematólogo, sobre todo ahora que disponemos de terapias sistémicas intravenosas muy eficaces para el control de esta enfermedad. Entonces, si tuviera que poner un punto de corte y decidir, en España lo que estamos haciendo es uno 1A, 1B y 2A, seguimiento por dermatología, a partir del 2B, seguimiento conjunto y en el cual el hematólogo, aunque inicialmente no haga nada y sea el dermatólogo el que inicie la terapia, que sea el que conozca desde el primer momento al paciente. Perfecto. Y Juan Alejandro, ¿cómo pasa en tu centro? Yo creo que es muy similar. Yo creo que es un fenómeno compartido para la mayoría de los centros de referencia que nos lleguen los pacientes con micosis fungoides y síndrome de Sézary en estadios lastimosamente avanzados. En mi caso, pues nosotros tenemos la única clínica de linfomas cutáneos que existe en el país, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es pues realmente una clínica estructurada, multidisciplinaria, en la que interactuamos con dermatólogos, oncólogos, hematólogos, pues tenemos fotoféresis, tenemos
En este momento, pues también el servicio de radioterapia muy completo, pero lastimosamente siempre recibimos a los pacientes en estadios muy avanzados. Es más o menos similar. En los estadios iniciales, los pacientes son manejados primordialmente por dermatología general, y es cuando la situación se sale de las manos que finalmente determinan remitirnos a los pacientes a la clínica de linfomas. Ahora, por el hecho de contar ahorita con este grupo multidisciplinario y la clínica de linfomas cutáneos del Instituto Nacional de Cancerología, tenemos, pues ya es de conocimiento de todos los colegas en el país que existe, y entonces esto hace que cada vez de pronto empecemos a recibir un poco más temprano a los pacientes. Pero creo que la regla es esa, más o más que la excepción, que recibimos a los pacientes en estadios avanzados tumorales, eritrodérmicos, con diversas líneas de tratamientos dirigidos a piel, diversas líneas de tratamientos sistémicos, y con una probabilidad menor de respuesta al haber sido pues ya enfermedades que han hecho evoluciones clonales y demás cosas. Perfecto. Y ahora, yo no... Si me permites añadir, sí, creo que una cosa muy, muy importante que has dicho, Juan Alejandro, es el tema del acceso a los centros de referencia. Vosotros tenéis una clínica única en el país. Nosotros en España no hay ninguna cosa probablemente parecida a lo que tenéis vosotros. Son grupos multidisciplinares, pero que muchas veces nacen del interés y de la iniciativa de los propios médicos en los diferentes hospitales. Es decir, no es algo reglado ni estructurado. En España, no sé si sabéis que hay 17 comunidades autónomas con 17 servicios regionales de salud, que aunque España parezca un país, en realidad son como 17 países, y es muy difícil que un paciente vaya de una región a otra, es realmente complicado. Entonces hay regiones como Madrid o Cataluña que tienen una ventaja porque en un territorio muy pequeño puede tener centros de referencia, pero hay otros territorios que no lo tienen. Y yo creo que es algo en lo que podemos trabajar, en el hecho de que a lo mejor el paciente no tiene que ser remitido de una forma muy inicial, sobre todo si vive muy lejos de un centro de referencia como es el de Bogotá, pero al menos que consulten. Yo creo que esa posibilidad de dejar una puerta abierta a que un hematólogo o un dermatólogo de cualquier parte del país pueda contactar con un centro de referencia para hacer una consulta, creo que es algo en lo que deberíamos de trabajar las sociedades científicas de cada país o los grupos como el que tenéis montado. Entonces yo creo que también es parte de nuestra responsabilidad el poder dar ese servicio de consulta para que nos hagan esas preguntas de manejo y sobre todo guiarles en enfermedades que son raras, que tú y yo podemos ver más frecuentemente porque tenemos consultas monográficas de ello, pero a lo mejor una micosis fungoide, bueno, un Sézary lo ven en un hospital más pequeño uno cada 5 o 6 años. Luego no tienen experiencia en el manejo y tampoco se les pide, yo creo, que tengan una gran experiencia en el manejo, pero yo creo que abrir las puertas a canales de comunicación creo que es muy importante, que se debería de trabajar. No sé qué os parece a vosotros. Sí, yo creo que eso es clave. En Chile funcionamos bastante parecido a lo que pasa en España, que es básicamente en la misma red donde uno trabaja, el dermatólogo te deriva el paciente y uno lo ve, pero efectivamente como son patologías de tan poco N y son pacientes que sufren mucho con estas enfermedades, creo que sí amerita una unidad especializada que le dé continuidad a los pacientes y que acumule el N de experiencia. Yo creo que eso sí es clave, y los pacientes son de los pacientes que lo pasan más mal en el tiempo, básicamente, de los linfomas. Sí, Yendo... en dale, Juan Alejandro. La clave de nuestra práctica es justamente la estructuración del grupo, y creo que eso es fundamental desde el punto del diagnóstico hasta posteriormente las diferentes modalidades de tratamiento, y eso nos ha permitido estructurar a nosotros pues nuestros protocolos. Por ejemplo, algo que hacemos para todos los pacientes que son de diagnóstico de primera vez, hacemos una junta médica multidisciplinaria en la que está nuestro dermatopatólogo, un hematopatólogo, hacemos la correlación con biología molecular, clonalidad, imágenes diagnósticas, medicina nuclear, dermatología oncológica, hematología y fotoféresis, pues en dado caso que el paciente lo necesite.
Entonces, la clave realmente para esto creo que es esa colaboración multidisciplinaria. También estoy consciente de, como lo dice Raúl, que no es de pronto muy difícil que todas las instituciones logren a estructurar este tipo de grupos multidisciplinarios y pues también no todos nos podemos dedicar a lo mismo, ¿no? Y no todos podemos hacer de todo. Entonces está muy bien el hecho de eventualmente contar con estos grupos de referencia donde puedan consultar los colegas alrededor del país para poder hacer pues un enfoque, porque pues sí, sí, nos ha llevado además años, pero es la clave. Y pues cuando uno revisa, por ejemplo, los criterios diagnósticos y ahorita que cada vez digamos que son más depurados, más estructurados, que requieren más cosas pues, para establecer un diagnóstico definitivo, creo que esa participación multidisciplinaria y la no disgregación del servicio es clave. Si tú tienes un servicio en el que vas a atender pacientes con linfomas cutáneos y te hacen la patología en un sitio, si tienes la suerte y te hacen la biología molecular en otro sitio, te hacen el PET-CT en otro sitio y finalmente el patólogo cuando va a enfrentarse a la muestra ni siquiera tiene la información clínica ni cómo retroalimentarse, pues va a ser muy difícil que se haga un diagnóstico certero y estas enfermedades generalmente son de diagnóstico muy, muy difícil. Yendo justamente a ese punto ahora es, ¿qué es lo que debemos hacer con el paciente que nos llega del punto de vista diagnóstico y tapificación? No sé si Raúl nos puedes contar qué es lo que tú haces en la práctica y también si puedes dar estas perlas de lo que has comentado en Twitter Sí. de la ecografía cutánea también. Sí, pues yo creo que la clave la ha dado Juan Alejandro y se llama integración. No vale tener información disgregada. Un patólogo, incluso un dermatopatólogo experto, si no tiene información clínica, es posible que no pueda interpretar bien lo que esté viendo. Tenemos muchísima experiencia todos. Bueno, como muy bien ha dicho Juan Alejandro, el diagnóstico es muy difícil y se puede tardar varios años y varias biopsias en tener un diagnóstico de una micosis fungoide, porque en ocasiones el patólogo hace una descripción de una micosis fungoide, pero clínicamente no lo parece, y el dermatólogo dice esto no es compatible con micosis fungoide, y al revés. El dermatólogo ve que es una micosis fungoide y el patólogo describe un eczema o algo parecido. Entonces, yo creo que la clave es la integración de todo. Si tienes la suerte de tenerlo todo en tu centro, es fantástico, pero si no, hay que trabajar con lo que hay. Es decir, yo creo que yo siempre digo en plan broma que los españoles nos estamos quejando siempre de todo, de que no funcionan las cosas. Creo que tenemos que aprovechar lo que tenemos y si tenemos servicios que tenemos que externalizar porque no lo podemos tener todo, al menos que haya una reunión de esos servicios externalizados para integrar toda esa información. Muchas veces al paciente les cuento que para llegar a un diagnóstico final necesitamos hacer un puzzle. Son muchas piezas que tenemos que encajar, algunas encajan, otras no. No vamos a tener todas las piezas, nos van a faltar algunas de ellas y tenemos que tener una visión desde arriba de ese puzzle con piezas que faltan o que están mal puestas y decir a qué es lo que más se parece esa imagen. Es decir, al final no deja de ser muchas veces un diagnóstico de qué es lo más probable. Porque en ocasiones nos podemos encontrar pacientes con diagnósticos que al paso del tiempo hay que cambiarlo. Entonces eso le genera mucha frustración tanto al médico como al paciente, diciendo, se han equivocado. Yo creo que transmitir al paciente ese mensaje de la dificultad y la complejidad de realizar el diagnóstico y la necesidad de integrar toda la información y que es posible que no tengamos una certeza al 100% de que se trata de un linfoma cutáneo de primario, creo que eso es algo que es importante. Raúl, ¿y cómo lo haces en tu centro cuando recibes al paciente? Bueno, muchas veces ya viene con el diagnóstico establecido, pero ¿cómo hace el Nosotros abordaje diagnóstico y de estratificación? un tema importante son las reuniones multidisciplinares. Nosotros en nuestro centro, a diferencia del de Juan Alejandro, en el que se reúnen para comentar todos los pacientes todos juntos, nosotros por tema logístico se reúnen por un lado los dermatólogos con los dermatopatólogos y por otro lado nos reunimos los hematólogos con los hematopatólogos. Es un tema logístico.
Entonces, y todos estos pacientes, habitualmente el acceso es vía dermatología, entonces todo entra a través de esta reunión en la que el dermatólogo ya revisa con su patólogo el caso y es como entran todos los casos. Y aquellos pacientes con enfermedad, como os he contado, enfermedad avanzada a partir de 2B, es cuando se comenta a posteriori en la reunión de los hematólogos para participar y entrar en ese momento. Nosotros la puerta de entrada que tenemos en nuestro hospital, y te diría que en todos los hospitales en España, es el dermatólogo con sus reuniones con su patólogo, y el hematólogo entra un poco tarde. ¿Y qué haces tú ahí después cuando recibes al paciente? Nosotros cuando recibimos al paciente lo comentamos con el dermatólogo y lo que tratamos de ver es eh, ayudarles a completar ese estadiaje, es decir, si realmente se trata de una enfermedad avanzada o no, y sobre todo yo creo que es discutir con el dermatólogo el plan que vamos a tener con ese paciente. Es una enfermedad crónica, incurable. Si tenemos un primer diagnóstico de un estadio 2B o de un estadio 4, tenemos que empezar con terapias dirigidas a la piel, y habitualmente el hematólogo entra en un segundo lugar, pero participamos ya en el diseño del plan. Vamos a comenzar con el plan A y cuando esto no funcione o progrese, ya tenemos el plan B establecido y escrito. Por eso yo creo que es muy importante que el hematólogo participe de entrada, sobre todo para diseñar el plan de tratamiento y que no nos llegue tardíamente. A lo mejor al paciente no lo vemos hasta el paso de unos años porque responde bien, pero en ocasiones tenemos que intervenir de una forma más rápida. Y otra cosa que quería añadir es que no todos los dermatólogos tienen la misma experiencia en el tratamiento inicial de estas enfermedades. Hay dermatólogos que se animan a poner tratamientos con retinoides o metotrexate, pero hay otros dermatólogos que no, que directamente eso ya lo derivan al hematólogo porque ellos solo hacen tratamientos tópicos, corticoides tópicos o terapias dirigidas a la piel con fototerapia, por ejemplo, y no administran nada oral sistémico. Entonces yo creo que también depende de cómo se organice uno en su centro cuando tiene ese contacto inicial con el paciente. En España habitualmente los dermatólogos sí usan los retinoides y el metotrexate, luego a nosotros nos llega después de haber recibido esta primera terapia sistémica, que habitualmente es la oral. Perfecto. Y Juan Alejandro, ¿cómo lo hacen para tipificar a los pacientes en tu centro? Como les contaba previamente, pues el primer ejercicio es que todos los primeros casos los discutimos en la junta. Es la junta de tumores de la clínica de linfomas cutáneos, ¿sí? Y allí estamos pues todos los actores. Creo que es importante en este punto recalcar que sigue siendo válido que para hacer un diagnóstico de una micosis fungoides se tienen que tener un elemento clínico que es fundamental. La clínica debe ser compatible con una micosis fungoides, o si no, pues puede suceder lo que mencionaba Raúl, puede haber una lectura del dermatopatólogo o del hematopatólogo incluso, pero si la clínica no es diciente de micosis fungoides, pues no vas a tener pues, la certeza y no vas a poder hacer un diagnóstico. El segundo punto pues son los hallazgos histopatológicos que sean compatibles con la sospecha diagnóstica. Y pues nosotros analizamos en conjunto las placas con los dermatopatólogos, hematopatólogos. Tengo la fortuna de trabajar en conjunto con el doctor Xavier Rueda, que es dermatopatólogo y además dermatólogo oncólogo. Él se formó en Francia y es una persona que sabe muchísimo además de patología. Entonces, pues compartimos los casos y posteriormente en este momento hacemos pues todo el proceso de estadificación. Dependiendo del estadio, pero creo que cada vez la tendencia es mayor y si ustedes revisan las nuevas recomendaciones de EORTC, implican la estadificación imagenológica de los pacientes y nosotros somos muy acuciosos en ese aspecto, en la estadificación con imágenes, en la realización de citometrías de flujo en sangre periférica, hacemos clonalidad en todos los casos, clonalidad del receptor del linfocito T, y esto nos ayuda a tener un diagnóstico más certero, más específico y a que no se nos pasen pacientes que quizás
puedan llegar a tener patologías muy delicadas. También depende mucho, yo creo que del tipo histológico. Personalmente le tengo no solamente respeto, sino miedo a las micosis fungoides foliculotrópicas. Y uno puede diagnosticar una MF foliculotrópica en un estadio temprano, pero estas sí que son enfermedades remitentes, refractarias, que progresan a lo largo de la vida de los pacientes y de todos modos, pues cuando tenemos incluso en un estadio temprano MF foliculotrópicas, hacemos una estadificación completa, sistémica, que no se nos quede, digamos que como la punta del iceberg, como lo único que vemos en ese momento y que quizás se nos pase una enfermedad con un compromiso sistémico mayor. Perfecto, porque básicamente lo que pasa a mí en mi centro, que es probablemente más parecido al de Raúl, es que me llega el paciente también en estadio 2B en adelante. Y lo que intento hacer siempre, ¿cierto? Citometría de flujo, sangre periférica, un TAC-TAP o un PET-CT según la disponibilidad del paciente y de su previsión de salud, y biopsias ganglionarias según palpación o según escáner. No sé si nos puedes comentar también, Raúl, cuál es el rol que has visto en esta ecografía para los tumores cutáneos y lo aplica en esta instancia. Nosotros, el tema de imagen con la ecografía clínica, ahora, al menos en España, está muy de moda esta corriente de que los clínicos como nosotros seamos los que hagamos estas pruebas de imagen y no dependamos de los radiólogos, es decir, que los internistas hagan sus ecografías, los dermatólogos hagan sus ecografías cutáneas. No lo utilizamos para diagnóstico. Lo estamos empezando a utilizar sobre todo en situaciones de pacientes que se les ha hecho una biopsia supuestamente excisional completa. Para el control de la cicatriz podemos ver si ecográficamente puede haber imágenes que son muy características. Hay algún paper ya publicado, imágenes hipoecoicas que nos pueden sugerir la presencia de enfermedad, pero lo utilizamos para el seguimiento, o si el paciente nos consulta, por ejemplo, por aparición de alguna nueva lesión, la ecografía tiene patrones que nos puede orientar a si es un quiste o si es una sospecha de una recaída. Es decir, no lo utilizamos para el diagnóstico. Y luego también la utilizamos para hacer infiltración ecoguiada. Cuando tenemos enfermedad tumoral, que a veces es muy profunda, hemos encontrado casos que el tumor crece muy poco en superficie, pero sí infiltra mucho en profundidad. Entonces, la ecografía cutánea nos ayuda a hacer una infiltración ecoguiada de tratamientos intralesionales, los tradicionalmente corticoide intralesional, y ahora estamos empezando a utilizar el interferón intralesional en los pacientes corticorefractarios. Entonces, ahí también nos ayuda y el dermatólogo guía muy bien dónde colocar la aguja y dónde hacer la infiltración. Yo creo que es una técnica sencilla, disponible, que necesita un poquito de entrenamiento, y es cierto que en nuestro centro lo hace el dermatólogo, no lo hacemos nosotros. Perfecto. Juan Alejandro, vámonos ya un poquito más al tema de la terapia. Tenemos un paciente con micosis fungoide, vamos a dejar la fase litrodérmica y síndrome Sézary un poquito para después, pero vamos al paciente con micosis fungoide tardío, por así decirlo, 2B en adelante. ¿Cuáles son las terapias que tú ocupas en la práctica? ¿Cuáles son las disponibles en tu centro por políticas públicas? ¿Y cuál es tu experiencia con cada una de ellas? Bien, sí, pues yo creo que el mismo hecho también que nosotros recibamos a los pacientes desde estadios tempranos, que es lo que quisiéramos siempre, y que seamos nosotros los quienes participamos también de esta evaluación, nos ha permitido también conocer a profundidad los tratamientos dirigidos a piel, que muchas veces son ajenos a la práctica del hematólogo, ¿sí? Son pues prácticamente de potestad del dermatólogo, pero les cuento que ha sido bastante interesante, fructífero, y que nos ha permitido involucrarlos en todas las etapas del tratamiento, porque el hecho que tengas un paciente con un estadio avanzado no quiere decir que no puedas emplear concomitantemente las terapias dirigidas a piel. ¿Sí? Una cosa es que en las MF, pues para nosotros los esquemas de poliquimioterapia no tienen una cabida, ¿sí? Ni para Sézary
pero las terapias multimodales sí que tienen un valor inconmensurable en los pacientes con MF. Y digamos que son tres pilares, que son, uno, las terapias dirigidas a piel; dos, las terapias dirigidas al control de síntomas; y tres, pues las terapias dirigidas al control como tal de la enfermedad, o las terapias sistémicas, que son las que habitualmente nosotros usamos. Entonces, al punto al que voy es que concomitantemente a las medidas sistémicas que empleamos, también tenemos en cuenta las medidas dirigidas a piel y las medidas de control sintomático. En ese orden de ideas, cuando ya tenemos un paciente con indicación de tratamientos sistémicos, tenemos pues, acceso a un buen número de tecnologías en Colombia, lastimosamente no a todos, pero en este momento pues tenemos acceso, digamos que lo voy a mencionar de menor a mayor complejidad, a los esteroides sistémicos, al clorambucilo, a los antifolatos de primera generación, el metrotexate. Tenemos interferón, tanto para uso sistémico como para uso intralesional, aunque esto está limitado a algunos centros. Tenemos la posibilidad de tratar pacientes también con clormetina, que de todos modos sirve bastante para placas remitentes y para algunas MF foliculotrópicas feas que no ceden al tratamiento sistémico muchas veces. Y tenemos acceso también a otras terapias, pues obviamente terapias convencionales como gemcitabine, como doxorubicina liposomal. También tenemos acceso a brentuximab para aquellos pacientes que tienen transformación a célula grande CD30 positiva, acceso a pralatrexate también para aquellos pacientes que tienen un mayor compromiso sistémico. Tuvimos Borinostat, en este momento no tenemos Borinostat en el país, la farmacéutica se lo llevó, pero lo tuvimos más o menos hasta el año 2020. Y en este momento tenemos un buen número de pacientes tratados con romidepsin. Digamos que excluyendo de aquí los que reciben tratamientos netamente para eritrodermia. Esos son más o menos los tratamientos. Y una nueva adquisición que hicimos ahorita y que ha sido muy valiosa en la comunión con nuestros médicos, oncólogos, radioterapeutas, es la electron beam therapy. Creo que la electron beam therapy es una muy buena alternativa también para pacientes refractarios o con lesiones extensas en superficie corporal, además de todas las otras terapias de radioterapia y, por supuesto, las diferentes modalidades dirigidas a piel. ¿Y cómo determinas cuál elegir en primera instancia? ¿Cómo determinamos cuál tratamiento debe llevar el paciente? Yo creo que es un acercamiento individualizado, porque depende de la extensión de las lesiones, del compromiso sistémico, se determina qué terapia se va a utilizar. Yo creo que hoy en día, y por lo menos es mi opinión, no tratar a un paciente que tiene positividad con CD30 en una enfermedad sistémica, pues para nosotros sería un no deber ser. Creo que para nosotros es una indicación absoluta el uso del brentuximab en este escenario. Las quimioterapias convencionales, sabemos, y lo mencionaba Raúl previamente, son las micosis fungoides y sobre todo en estadios avanzados y los síndromes de Sézary, son enfermedades crónicas incurables, ¿sí? Y el valor de las quimioterapias convencionales, llamándolas pues la doxorubicina liposomal, la gemcitabina, el clorambucilo, el metrotexate, es un valor más de citorreducción y transitorio con unas supervivencias libres de progresión muy cortas, pero que son de una buena utilidad para hacer un debulking y dejar al paciente en la mejor condición posible para posteriormente dar algo así como una terapia de mantenimiento eventualmente. Perfecto. Raúl, ¿cómo lo hacen en tu centro? ¿Cómo lo haces tú? Nosotros lo que hacemos es terapia combinada, como ha dicho Juan Alejandro. Creo que es un mensaje importante que tenemos que transmitir, es que no tenemos una cosa o la otra. Es decir, emplear estrategias de tratamiento que no interfieran la una con la otra. Entonces, el hecho de hacer una terapia dirigida a la piel con fototerapia, nosotros, por ejemplo, en España es
frecuente que utilicemos la fototerapia con rayos ultravioleta de banda estrecha para las micosis fungoide no foliculotropa, y si hacemos una distinción, y en la foliculotrópica utilizamos PUVA con soralenos. La radiación ultravioleta que se administra con PUVA penetra más en profundidad en la piel y llega de una forma más eficaz a lo que son los folículos y los anejos cutáneos. Los dermatólogos suelen preferir VB de banda estrecha para lo no foliculotropo porque penetra menos en la piel, y el PUVA con el soraleno para placas más infiltradas, o la variante foliculotropa porque tenemos que profundizar un poquito más. Entonces, por un lado, fototerapia dirigida, o sea, terapia dirigida a piel, lesiones localizadas tumorales, hacemos tratamiento tópico o sea, tratamiento localizado con infiltración intralesional, habitualmente de corticoides, y cuando tenemos que poner un tratamiento sistémico a partir del 2B, hay como dos grandes escuelas en España. Por un lado, se combina la fototerapia con retinoides, y hay otra escuela que lo combina con metotrexato. No hay ningún ensayo clínico que compare, que nos diga qué es mejor. Aquí es cierto que individualizamos, pero también lo que hacemos es lo que se nos da bien en cada centro. Entonces, hay escuelas de retinoides, escuelas de metotrexate, en combinación con la fototerapia. Ese es el tratamiento como de primera línea que utilizamos a partir de los dos. Perfecto. Vamos a tener que avanzar un poquito. Nosotros solemos utilizar retinoides en nuestro centro, por la Ok. experiencia que tienen nuestros dermatólogos. ¿Y partes desde ya con levotiroxina? ¿Hay algún hipolipimante o lo ves según los exámenes? Ese es un buen tema, porque el tema de los retinoides, el único que está aprobado y en ficha técnica es el bexaroteno, que en realidad es un rexinoide, no es un retinoide. El bexaroteno hasta hace poco no teníamos fármaco genérico y el coste de la terapia era muy elevado, y tiene muchas complicaciones metabólicas como estás comentando. Hay publicaciones de uso de otros retinoides como el acitretino, que no tiene la indicación en micosis fungoide, la isotretinoína, que no tiene indicación en micosis fungoide, con un perfil de seguridad mucho mejor. En la escuela francesa y parte de la escuela española utilizamos acitretino como el retinoide de primera línea antes del bexaroteno. El bexaroteno lo utilizamos en una segunda línea, en parte porque es más cómodo monitorizar al paciente de esa manera, tiene menos complicaciones metabólicas de hipotiroidismo primario y de las hipertrigliceridemias, que a veces son un problema. Si bien es cierto que hay que solicitarlo por un uso fuera de indicación, porque no está autorizado en ficha técnica el uso de otro retinoide que no sea el bexaroteno. Nosotros de entrada el bexaroteno solo lo utilizamos en Sézary. En los otros linfomas tescutáneos el retinoide que usamos es el acitretino, pero Mira, insisto, fuera de indicación. pero un buen dato. ¿Y ustedes con ese remedio ven poco hipotiroidismo, ven poco Cero. O sea, cero? cero alteraciones tiroideas, y en ocasiones puede incrementar el colesterol muy poco, a diferencia del bexaroteno, que lo que hace es subir el colesterol, pero lo que dispara son los triglicéridos, y eso es lo que realmente nos complica muchísimo el tratamiento. Con el acitretino, ya sabes que en medicina no hay nada a 0%, pero te diría muy próximo al 0%. No Y hemos las visto tasas de ninguna respuesta alteración. son también, a tu parecer, similares. Son muy similares. Insisto, no hay ningún ensayo clínico que compare acitretino con bexaroteno, pero hay publicaciones numerosas publicaciones con acitretino planteándolo como una opción de tratamiento. Y nosotros es por lo que optamos inicialmente. Perfecto. No sé si quiere agregar algo más, Juan Alejandro, si no pasamos a la eritrodermia o cesarí. No, de acuerdo. Yo en Colombia hemos logrado tratar pocos pacientes con bexaroteno porque no está disponible. No está disponible y hemos intentado traerlo por múltiples vías, pero nos ha sido pues, imposible. Pero sí hemos utilizado otros retinoides en este escenario. Sí, de acuerdo. Y con el interferón, Algo bueno, perdón, es que ahora tenemos un genérico de bexaroteno, o sea, que a lo mejor ahora puede ser más sencillo el acceso, porque hasta ahora con el Targretin, que era
el nombre comercial del bexaroteno, pues había más problemas de acceso. Ahora con el uso del genérico es posible que se pueda facilitar el acceso a pacientes que lo necesiten, pero insisto, nosotros lo utilizamos como un retinoide de segunda línea, Perfecto. más que de entrada. Juan Alejandro, ¿ustedes ocupan más interferón? Sí, sí, utilizamos en este momento, pues, no está universalizado el acceso a interferón en el país, pero afortunadamente en el instituto lo tenemos en una figura de medicamento vital no disponible, pero está en el instituto y el acceso para nosotros es inmediato, entonces es una muy buena herramienta. Ahora tenemos pues por supuesto el problema de la tolerancia, no es tan fácil el tratamiento con interferón, todos los síntomas que desarrollan los pacientes hacen que su adherencia pues no sea la más adecuada, pero ahora estamos teniendo unos resultados yo creo que positivos en algunos pacientes con estadios, entre estadios 2 y estadios 3, al menos de forma transitoria en terapias multimodales, por ejemplo con interferón y electron beam therapy, más terapias intralesionales, creo que puede llegar a ser una buena alternativa. Perfecto. Vamos ahora un poco a la fase eritrodérmica de la micosis fungoide o también del síndrome Sézary, si bien no son entidades que son sinónimos, pero se manejan más o menos similar en estos estadios. ¿Cómo lo enfrentan ustedes a los pacientes eritrodérmicos totales? Partimos, Raúl, contigo. Nosotros el planteamiento es el que tienen las guías europeas, las guías EORTC y las recomendaciones de esta guía multidisciplinar del Grupo Español. Pacientes con eritrodermia. Aquí, desde luego, es súper importante ver si también hay expresión en sangre periférica de células de Sézary. El planteamiento inicial que hacemos es fotoféresis extracorpórea, porque es algo de lo que disponemos en nuestro centro, cosa que no está disponible en todos, y lo combinamos con bexaroteno. Es la indicación que utilizamos este retinoide como primera línea de tratamiento. Es lo que planteamos inicialmente. En España, el uso de otras terapias, tratamientos biológicos con anticuerpos monoclonales, están aprobados solo cuando ha fallado un tratamiento sistémico previo. No lo podemos poner de entrada. Un brentuximab vedotin o un mogamulizumab. Tiene que haber fallado un tratamiento sistémico previo y lo que hacemos es fotoféresis extracorpórea. Si no está disponible, fototerapia y comenzamos con el retinoide, con el bexaroteno. Es con lo que empezamos. Perfecto. Juan Alejandro. Sí, tenemos la fortuna de contar con fotoféresis extracorpórea. En este momento pues, tenemos en el instituto ya 6 máquinas de fotoféresis. Estamos haciendo más de 400 sesiones de fotoféresis extracorpórea al mes. Y para nosotros eritrodermia es equivalente a fotoféresis. ¿Sí? Digamos que es la piedra angular de los tratamientos de los pacientes eritrodérmicos, es la fotoféresis extracorpórea. Con la salvedad que sí quiero hacer, tú lo mencionabas, Nico, en la introducción del tema, y es que sí consideramos que son entidades muy distintas. Cuando uno revisa la literatura y los estudios, pues están mezclados las micosis fungoides eritrodérmicas con los síndromes de Sézary, pero sí que son enfermedades distintas biológicamente, clínicamente, en su evolución y también en su respuesta. Las probabilidades de respuesta que tenemos en este momento nosotros con síndrome de Sézary, hablando en términos de respuesta global y de probabilidad de supervivencia, son buenísimas. Unas probabilidades de respuesta global del 100% y de supervivencia global en este momento que para nuestra cohorte supera los 10 años de mediana. ¿Sí? No tenemos pacientes que se nos mueran por síndrome de Sézary, a diferencia de lo que sí sucede con las micosis fungoides eritrodérmicas, que son mucho más agresivas y que concomitantemente pueden desarrollar, además de la eritrodermia, pues enfermedad en parches, placas y tumores, y además del compromiso sistémico nodal mucho más agresivo. Entonces, pero en términos generales, pues utilizamos la fotoféresis extracorpórea nunca sola, siempre la utilizamos en conjunto con alguna otra herramienta. Una herramienta, por ejemplo, en los Sézary, que nos da un resultado muy bueno, es una combinación
con dosis bajíticas de prednisona y clorambucilo, más la fotoferesis extracorpórea de los pacientes va muy bien. Esto pues asociado por supuesto a estrategias de control del prurito, terapias dirigidas a piel, en fin, toda la terapia multimodal. Y en pacientes en los que de pronto tienen una carga neoplásica más elevada, pues podemos utilizar transitoriamente quimioterapia concomitantemente con la fotoferesis extracorpórea. De nuevo, si tenemos un paciente con positividad significativa en CD30 de una MF eritrodérmica transformada, utilizamos brentuximab. No tenemos la fortuna de contar con mogamulizumab y ha sido realmente imposible lograr que el laboratorio se interese por traerlo por lo menos a Colombia. Pues no hemos tenido la oportunidad de experimentar con ello. Pero es más o menos este el protocolo que utilizamos. Perfecto. Para seguir avanzando, porque nos quedan unos pocos minutos, me gustaría tocar el tema también del trasplante. El trasplante es difícil, es un trasplante que es torpio. La experiencia que hemos visto en nuestro centro es que, bueno, uno de los pacientes llega muy tarde, y si bien uno ve respuesta asombrosa a veces en la piel, a los pocos días del trasplante, la verdad es que la tasa de infecciones es muy alta y la muerte relacionada a terapia también es muy alta. No sé cómo lo ven en su centro, cómo lo hacen, cómo lo discuten. Raúl, si partimos contigo. Nosotros el trasplante es una opción que siempre tenemos sobre la mesa, pero que habitualmente solemos ofrecer en pocas ocasiones. Tiene que ser, o sea, los resultados que hay de trasplante alogénico, los resultados en general son malos de todo lo publicado. Es cierto que son siempre estudios retrospectivos de series de casos, y es cierto que cuando haces un trasplante alogénico es porque es la única opción que te queda, son pacientes de muy mal pronóstico y los resultados son muy malos. Pero son los resultados que hay publicados y con los que tenemos que discutir el caso con el paciente. Nosotros en los últimos 5 años hemos hecho 3 trasplantes alogénicos en micosis fungoide cesar, es decir, no es una opción que nos planteemos en todos los pacientes. Tiene que ser donante joven, con un paciente joven, con un donante perfecto, es decir, HLA súper idéntico, todo perfecto para al menos plantear al paciente una opción de que el riesgo de complicaciones evidentemente no va a ser 0, pero no va a ser elevadísimo. Y cuando le cuentas a un paciente que nos enfrentamos a una enfermedad que es posible que el trasplante tampoco pueda curar y le estás planteando una opción de muerte, los pacientes son los que rechazan también esa opción. Nuestra experiencia no es buena con el trasplante alogénico. La experiencia que tenemos, como muy bien has comentado, Nicolás, es que enfermedad muy refractaria, el esquema de acondicionamiento que utilizamos para el trasplante alogénico, bueno, siempre es un esquema de intensidad reducida, habitualmente suelen ser pacientes mayores, y si son jóvenes son muy politratados, cuando llegan al trasplante habitualmente ya han recibido en muchas ocasiones poliquimioterapia sistémica. Utilizamos esquemas de intensidad reducida para disminuir mortalidad y solemos incorporar la irradiación corporal total en el esquema del acondicionamiento. Y digo solemos porque hemos hecho 3 en los últimos 5 años, es decir, que es que en España la experiencia es muy escasa del trasplante alogénico con muy malos resultados, pero solemos utilizar estos esquemas. Y es cierto que en el primer mes, durante el paciente que está ingresado esperando al injerto, todos estamos muy contentos porque las lesiones cutáneas mejoran habitualmente muchísimo. Algunos pacientes incluso, decimos, se han aclarado todas las lesiones, pero nuestra experiencia es que la duración de la respuesta es muy corta. Y los pacientes habitualmente recaen y tienen enfermedad en la piel de micosis fungoide y además enfermedad injerto contra huésped. Luego le hemos puesto una enfermedad que antes no tenía el paciente. No es una opción que nos planteemos de forma generalizada. Perfecto. Juan Alejandro, ¿cómo lo hacen en Bogotá? Que no sé si es casualidad, pero hemos hecho 3 trasplantes alogénicos en los últimos 5 años para pacientes con micosis fungoides, ¿sí? ¿Cómo han sido los pacientes? Han sido pacientes, tal cual como lo menciona Raúl, pacientes jóvenes, sin comorbilidades y con donantes ideales. De estos pacientes, uno falleció con complicaciones infecciosas antes del día 100 y terribles, y los otros 2 están en recaída. ¿Sí? Entonces, esa es pues, nuestra experiencia
Ahora, digamos, cuál sería el paciente ideal en quien de pronto todavía consideraríamos llevarlo a un alotrasplante? Aquel paciente que además de ser joven, con una muy buena capacidad funcional de base, con un donante ideal, se encuentre en respuesta completa, absoluta y estricta, por todos los mecanismos de detección de la enfermedad, como una herramienta para consolidar realmente una respuesta completa estricta. Que esto fue lo que quizás no sucedió en por lo menos uno de los dos pacientes que están recaídos ahorita. La paciente fue llevada al trasplante estando en una respuesta completa, pero no absoluta. Y la paciente pues rápidamente recayó. Estos pacientes además hacen la mejoría de las lesiones es llamativa de lo poco que conocemos de nuestra corta experiencia, porque es así, no hay mucha experiencia incluso en el mundo de esto, pero hacen manifestaciones de enfermedad de injerto contra-huésped sobre las placas que tenían previamente. Y eso hace pues que pasen de una etapa de un eritema severísimo en las placas en donde tenían las lesiones previamente y posteriormente las placas van desapareciendo, pero lastimosamente no son respuestas tan sostenidas para una terapia tan tóxica, tan peligrosa como un trasplante halogénico. Tenemos muchas reservas y pues cada vez que vamos a presentar un caso de un linfoma cutáneo para un alotrasplante, creo que ya todos tenemos bastantes reservas, por no decir miedo, de hacerlo, porque realmente las tasas de éxito son muy bajas y los riesgos son altísimos. Yo creo que hay poca evidencia del efecto del injerto contra la enfermedad, contra la micosis fungoide, que es lo que al final lo que estamos buscando. Y a un comentario que nos hace nuestra jefa de inmunología clínica y nos dice que los linfocitos T tumorales son demasiado parecidos a los linfocitos T normales del paciente. Por lo tanto, una respuesta inmune antitumoral citotóxica de los linfocitos es muy poco probable en un linfoma T porque son demasiado parecidos. No hay esos neoantígenos que pueden hacer en otro tipo de enfermedad hematológica o tumores sólidos, que está tan de moda ahora los Tumor Infiltrated Lymphocytes, los TILs. En linfomas, nuestra inmunóloga dice que tanto en lo B como en lo T son tan iguales, tan parecidos a los tumorales, a los fisiológicos, que esa respuesta inmune no es muy eficaz. Interesante punto ese. Oye, ya para cerrar un poco, hay un tema que es el primordial para los pacientes, que es el prurito, la picazón intensa de los pacientes. Probablemente ustedes han aprendido secretos de la naturaleza en el camino, han aprendido a combinar drogas en el camino. ¿Qué cosas le han funcionado? ¿Qué cosas no le han funcionado? ¿Qué le dicen a los pacientes desde los baños hasta las terapias? ¿Quieres partir, Juan Alejandro? Bueno, yo creo que y esto en algún momento terminó siendo como relativamente, no sé, incómodo para mí aprender recomendaciones dermatológicas que pueden sonar a cosméticas o demás, pero sí que son importantes todas las medidas de hidratación de la piel. Hay una receta que tenemos y que nos funciona muy bien como medida de hidratación, porque estos pacientes, además del prurito incesante, sufren de una descamación muy molesta y viven deshidratados, con la piel, con una xerodermia intensísima, y es el uso del aceite de coco. Entonces, recomendamos que el paciente se aplique aceite de coco antes de ducharse, ¿sí? En toda la superficie corporal. Y esto pues, sirve como una medida de hidratación que la verdad nos ha resultado en réditos muy positivos. Además de todo esto, pues las medidas de hidratación, de lubricación de la piel, las cremas humectantes y demás. Y el prurito, pues yo, tal cual como lo describes, es un síntoma desgarrador, absolutamente condicionante de la calidad de vida. Y ya pues nosotros hemos pues, pasado por múltiples etapas del tratamiento. ¿Cuál es, digamos que, el orden en el que utilizamos los medicamentos? Pues pasamos de los antihistamínicos a los inhibidores de sustancia P. De los inhibidores de sustancia P
es decir, pues, utilizamos aprepitan o fosaprepitan para los pacientes cuando van a tratamiento, aprepitan quincenal. Eventualmente podemos hacer uso de los corticoides un poquito mejor en el perfil de los pacientes con síndrome de Sézary, y de los neuromoduladores. Ya de ahí en adelante hemos tenido una experiencia. Pues, ¿qué se puede decir de esto? Es un síntoma tan terrible como el prurito, pero el empleo de gabapentin y de pregabalina nos ha dado algunos resultados positivos, y últimamente estamos empleando mirtazapina en muchos de los pacientes que sufren de prurito incesante. Más o menos ese sería como nuestro orden. Corticoides antihistamínicos, inhibidores de sustancia P, posteriormente los neuromoduladores, y la mirtazapina, pues, que es un antidepresivo. Pero hemos tenido casos tan severos de prurito que incluso con todas estas herramientas y además inhibidores de histonas de acetilasas tienen pruritos incesantes, condicionantes y absolutamente mórbidos, en quienes hemos tenido que montar incluso infusiones de lidocaína, porque realmente el prurito es un síntoma desgarrador. Raúl. Yo para añadir un truco que también utilizamos nosotros, o sea, el mensaje fundamental es la hidratación de la piel, o sea, eso es súper importante. Y un truco que utilizamos es que los productos que utilicen para la hidratación de la piel es que estén en la nevera, que estén fríos. Entonces les decimos que metan todos los productos en su nevera. Perfecto. Ahora, hay un comentario ahí de un dermatólogo que hace una sugerencia con respecto a los baños, que son las terapias que nosotros habitualmente no tocamos, estamos acostumbrados a dar remedio, pero da varias recomendaciones que son importantes para que se metan en el chat. Lo que he revisado hace poco y me ha tocado ver es que hay muchas cremas hidratantes que tienen alcohol, y esas terminan siendo un poco más dañinas para los pacientes, porque hidratan, pero después resecan al tiempo después y te hacen permanecer en estas cremas, en esta misma crema. Entonces yo creo que esa es una cosa importante a considerar. Otra pregunta que están haciendo. Lo que dice el dermatólogo es súper importante. Esto es muy típico de los dermatólogos. Le dicen a los pacientes que no se laven. Entonces es algo que habitualmente nos choca mucho, pero tiene muchísima razón. Utilizar, que no se duchen todos los días, 2-3 veces en semana, y que solo zonas sucias, axilas, ingles, genitales, pies, y que el resto les toque poco el agua, porque lo que nos pone el dermatólogo en el chat es algo que está muy generalizado por parte de los dermatólogos. Es decir, que hay que reducir ese agua y ese jabón que se le da a la piel. Y yo creo que de esto añadir que esto también es responsabilidad del hematólogo, o sea, conocer todas estas medidas es importante para nosotros, y esto no te lo enseñan en la academia, no te lo enseñan en los artículos, no está en ningún lado, pero sí que es importante para la calidad de vida de los pacientes esto. Perfecto. Tenemos dos preguntas para ir cerrando, una que preguntan en el chat y otra por interno. Síndrome de Sézary sin disponibilidad de fotoféresis, porque la verdad es que la fotoféresis aquí en Chile, la verdad es que no es una realidad global. Tenemos en un centro, gracias a Dios, en el que estoy trabajando, pero no hay mucha disponibilidad. ¿Cómo aconsejarías manejar un síndrome de Sézary sin la fotoféresis extracorpórea? Nosotros en España tenemos disponible mogamulizumab, lo tenemos autorizado, entonces tenemos esa ventaja. Entonces, lo que hacemos, si no hacemos fotoféresis extracorpórea porque no existe disponibilidad, lo que hacemos es empezar una terapia sistémica que sabemos que va a ser cero eficaz o muy poco eficaz, o un método habitualmente bexaroteno o un metotrexate, y diría que a las pocas semanas en las que evidentemente no hay respuesta, ya decimos que ha fracasado la terapia de primera línea y podemos solicitar el mogamulizumab porque ya recibe una terapia sistémica previa. En nuestra experiencia, mogamulizumab funciona muy bien para la enfermedad en sangre periférica y para las lesiones en piel poco infiltradas, para la mancha, y funciona un poco peor para la placa, y diría que muy poco para el tumor y para lesiones ganglionares y viscerales. O sea, en ese orden. O sea, muy bien para sangre, mancha, placa, tumor y visceral, ganglio. Y el brentuximab funciona al revés. Donde mejor funciona es cuanto más tumoral, que es cuando más CD30 nos vamos a encontrar en las células grandes que están en esta transformación de la micosis fungoide.
y donde mejor funciona es en lesión visceral ganglio, tumor placa y luego va bajando. Entonces, jugamos con eso. ¿Qué usar? Pues en función de las características del paciente. Juan Alejandro, bueno, Creo tú ya que estás acostumbrado a la fotoféresis, pero ¿algo que podamos hacer para la gente que no tiene fotoféresis? no, afortunadamente contamos con fotoféresis, pero en ausencia de la misma, creo que lo que queda es intentar individualizar cada caso y el momento histórico de la enfermedad. Entonces, pues estos pacientes pueden cursar por etapas de eritrodermias puras con un fenotipo muy inflamatorio, eventualmente, pues en esas situaciones puede llegar a haber algún valor en el uso de los corticoides sistémicos. Pero a diferencia de esto, cuando ya hay etapas tumorales, eventualmente pues puedes hacer uso de quimioterapias convencionales. Y lastimosamente pues no contamos con mogamulizumab, pero lo que dice Raúl es cierto de la experiencia que hemos recopilado, pues tampoco es que el MOGA sirva mucho en una citorreducción efectiva de placas muy extensas, infiltradas o tumores, sino más de pronto con un perfil similar al que habría con la fotoféresis, quizás. Entonces, yo creo que la recomendación allí es hacer uso, dependiendo del momento del histórico de la enfermedad del paciente, de uno u otra estrategia de tratamiento, con la conciencia que ninguna estrategia te va a dar una supervivencia libre de progresión ni medianamente decente. Perfecto. Me queda una última pregunta, si es que tienen tiempo, que me la hacen por interno, y es que todas estas terapias sistémicas que uno usa, el caroteno, metotrexato, interferón, no son inmediatas, ¿cierto? Y se demoran semanas y meses a veces en hacer efecto. Entonces, ¿cómo ustedes van monitorizando que el tratamiento realmente está haciendo efecto, o básicamente uno cierra los ojos por unos meses y después vuelve a ver al paciente? Yo creo que al menos que no progrese. Es decir, con bexaroteno las recomendaciones es no comenzar con la dosis plena, sino que es empezar con, nosotros de hecho empezamos siempre con el 50% de la dosis a la que debemos de alcanzar, que habitualmente suelen ser entre 7 y 8 cápsulas de targetin, y empezamos con 3. Entonces, evidentemente, se le cuenta al paciente que la respuesta no va a ser tan rápida. No solemos empezar con bexaroteno con dosis plena nunca, cosa que con acitretino sí hacemos. Y con metotrexato lo mismo, tampoco se empieza con la dosis plena de 30 miligramos semanales. Recordar que es semanal, que no es diario, que algún paciente se equivoque, se lo toma todos los días y de vez en cuando tenemos bueno, no en el centro, pero sí hay alguna comunicación del sistema de farmacovigilancia de la toma de metotrexato diario. Y yo creo que al menos es que no progrese en las primeras 4 semanas. Si en las 4 semanas la enfermedad está progresando, desde mi punto de vista, es que la enfermedad va más deprisa que lo que nosotros podemos ir avanzando con el tratamiento. Luego lo consideramos fallo y planteamos una alternativa. Perfecto. Juan Alejandro. Sí, de acuerdo. Yo creo que pues, la clinimetría para nosotros es fundamental. En todas las consultas hacemos un cálculo del ENSWAT. Esto, pues, de todos modos es engorroso, es demorado, pero siempre buscamos hacer una evaluación lo más objetivo posible para determinar que el paciente por lo menos no esté en progresión, y buscamos pues que se tengan avances consulta a consulta. Esto, digamos que en el paciente que tiene enfermedad en parches, placas o eventualmente en tumores. En el paciente eritrodérmico o en el paciente que tiene un importante componente sanguíneo, la citometría de flujo es una buena herramienta para evaluar la respuesta. Y ahorita nosotros, además de estar evaluando la presencia de células de Sézary, estamos evaluando la presencia de células de NK. Sí, la misma fisiopatología del Sézary, por ejemplo, es una fisiopatología dependiente de un daño en los mecanismos de respuesta por vía natural killer. Entonces, el hecho de tener una reconstitución inmunológica con natural killer en un paciente que está en fotoféresis, por ejemplo, o en una eritrodermia y está en tratamiento, es una buena noticia. Y generalmente se correlaciona los hallazgos de la citometría de flujo con los hallazgos clinimétricos. Perfecto.
Muchas gracias a ambos. Desde ya recomiendo la guía del Geltamo que dijo Raúl Córdoba en Twitter. La verdad es que tuve la oportunidad de leerla, bastante completa, en español para todos. Así que plenamente recomendada, está de libre acceso en la web. Y ahora Raúl nos quería hacer Un mostrar minuto. algunas cosas. Sí, no hay problema. No, os lo voy a comentar. Simplemente creo que ha sido hoy que se ha comunicado de forma oficial en la página de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, www.sehh.es, la posibilidad de hacerse miembro a todos los hematólogos que vivan en Latinoamérica de forma gratuita, socios gratuitos de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, para tener acceso a todo el material y contenidos de formación en español, hematología en español, no solo para los hematólogos españoles que residen en España, sino también para todos los hematólogos que hablan español en Latinoamérica. Entonces, creo que es una oportunidad de que os podáis hacer es una membresía especial a coste cero, que es gratuito, y vais a tener acceso a un montón de servicios por parte de la Sociedad Española de Hematología. Y el segundo anuncio que os quiero hacer es que nuestro Congreso Nacional, que se hace en octubre, en la página web de la sociedad también vais a ver que se celebra conjuntamente con un Congreso Iberoamericano de Hematología. Entonces, va a ser un congreso donde todos los ponentes internacionales van a ser ponentes que van a hablar en español, todos los ponentes que vengan de Estados Unidos hablarán en español, así que os invito a que vengáis a Sevilla en el mes de octubre a nuestro Congreso Nacional, que también será vuestro congreso como Congreso Iberoamericano de Hematología. Perfecto, tremendo dato. De hecho, me voy a inscribir ahora inmediatamente. Muchas gracias, Raúl Córdoba. Muchas gracias, Juan Alejandro Espina. Muy nutritiva la sesión. Quedan ustedes ya como los expertos de linfomas cutáneos, así que probablemente la gente le escribirá por algunos casos de vez en cuando. Muchas gracias. Dejo de todos modos mi correo electrónico para cualquier necesidad en el chat. Te agradezco mucho, Nicolás, a todos los organizadores. Raúl, un placer, muchísimas gracias por todo. Esperamos también verte pronto y también quedan cordialmente invitados todos al próximo evento grande de GEL, que es en Cusco, y en donde también tendremos un buen módulo de linfomas cutáneos. Perfecto. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde y unas buenas noches, Raúl, en Madrid. Nos vemos. Chao. Adiós.